el proceso de importación, ¿cierto? Vamos a tratar de dar un análisis un poco técnico y después algo más explicativo. El proceso de importación son aquellas fases que uno debe superar un cliente para recibir un bien o servicio procedente de un país diferente al suyo. La dificultad de este trámite reside en los acuerdos comerciales de ambos países. Para poder adquirir y recibir un producto de otro país es necesario completar el proceso de importación. Se trata de un conjunto de etapas que debe completar el cliente y el proveedor para cerrar la operación comercial. De acuerdo a esto, en este sentido, la mejora de los sistemas de transporte como el marítimo y el aéreo han facilitado mucho a las comunicaciones en los últimos años. La optimización de rutas y la evolución de los vehículos que hacen posible el traslado ha simplificado y abaratado el proceso de información. La implantación de nuevas tecnologías ha hecho cada vez más frecuente la importación de productos. Por ejemplo, podemos adquirir una prenda de vestir desde la página web de una empresa de cualquier lugar del planeta sin necesidad de salir de casa, ¿cierto? Dentro de las etapas de proceso de importación, para hacer posible la importación de un determinado producto, es necesario seguir los pasos que mencionamos a continuación. Búsqueda de proveedores. Se trata de fase decisiva para poder realizar una buena operación comercial. Financiación. El cliente debe analizar si es necesario o interesante para su situación obtener financiación que facilite el pago del pedido. Digamos que este tipo de etapas son cualitativas, en donde empezamos a planificar y a medir para lograr conectar con proveedores de distintos países. Llegamos a un acuerdo comercial. El acuerdo comercial es fundamental a la hora de cerrar una operación comercial. En este documento vendrá recogida toda la información y condiciones bajo las que se encuentra un contrato. Condiciones de transporte. El transporte juega un papel fundamental en el proceso de importación. De este modo, en función del tipo de transporte escogido, variarán los tiempos de espera. Trámites aduaneros. Cuando se importa un producto es necesario realizar todos los trámites y controles aduaneros que recoge la legislación del país receptor. Recepción de la mercancía. Tras superar las fases anteriores, el cliente recibirá sus productos en el lugar determinado y quedará finalizada la operación comercial. Participantes en el proceso de importación. Los actores que intervienen mayoritariamente en el proceso de importación son los siguientes. Proveedores. Es la empresa o persona física que vende el bien o servicio comercializado. Clientes. Se trata del receptor de la mercancía. Bancos de ambas partes. Los bancos desempeñan todas las funciones relacionadas con la transacción monetaria que incluye la operación comercial. Transportistas. Son los encargados de trasladar la mercancía del punto de origen al de destino. Personal de aduanas. Es el conjunto de agentes de ambos países que se encargan de fiscalizar el producto adquirido en el acuerdo comercial. Seguros o, en su defecto, pólizas. Una parte de las importaciones que se realizan se encuentran respaldadas por seguros que garantizan y ayudan a mitigar el riesgo. A mitigarlo no, digamos que sirven como garantía para que la llegada esté en buenas condiciones o hay un respaldo por si no. En conclusión, el proceso de importación se divide en diferentes etapas que son necesarias para poder recibir un producto adquirido más allá de las fronteras del país del cliente. A continuación, vamos a ver unas etapas más detalladas de lo que son estos procesos. Tenemos un proceso general en la que se solicitan los datos al cliente, este contacta al proveedor, realizar la compra de la mercancía, solicitar documentación original consignada, se empieza a monitorear la llegada de la mercancía. Asimismo, realiza cotización de impuestos y gastos de lo que se va a planificar para la llegada. Después, en la llegada de la mercancía a la aduana, se notifica al cliente. Posterior a eso, se hace una revisión de la mercancía
y asimismo el pago de los impuestos ya planificados. Se carga la mercancía, pasar al sistema desaduanamiento. Cuando empieza a salir, salida de la aduana, se envía la mercancía al cliente. En el proceso del pago de la mercancía, el cliente va al banco comercial donde está afiliado. Se llena la declaración de cambio número 1 en la carta de crédito, transferencia bancaria, cheque de cobranza, letra de cambio, transmisión electrónica del pago al Banco de la República, cambio de la moneda local a pesos, a dólares. Dentro de todo este proceso, básicamente lo que se hace es convertir la moneda local del comprador para el banco comercial de este pagarle al exportador dentro de sí mismo. El transporte de la mercancía. El exportador despacha la mercancía según medio de transporte acordado, terrestre, marítimo o aéreo. Sea guía aérea, en carta de porte de terrestre, conocimiento del embarque marítimo. Se hace el aviso de la llegada antes o al inicio de la libre plática. Dentro de este se hace la llegada de mercancía al TAN. Asimismo se presenta el manifiesto de carga o en su defecto manifiesto de importación. Descargue de la mercancía. Se hace un aviso de finalización del descargue después que obviamente se descargue esta mercancía. Se hace el aviso, ¿de acuerdo? El traslado o depósito a los almacenes generales de depósito o donde se esté almacenando temporalmente hasta que llegue al destino del comprador y se entregue después a su importador. El proceso de nacionalización. Dentro de este proceso, el importador actúa a través de agencias, ¿cierto? Donde solicita preinspección antes de importación. Importación, pues se hace una valorización y asimismo la liquidación de tributos, pagos de impuestos al banco comercial, donde existe el convenio, está afiliado, ir al depósito habilitado, presentar documentos, sean facturas comerciales, lista de empaque, registro, licencia de importación si se requiere, certificados de origen según productos origen, declaración de importación, documentación de transporte, declaración andina de valor y otros certificados o vistos buenos si se requieren o según son solicitados. El sistema de información determina el levante automático, físico o documental y de ahí se entrega al importador. En la carga a granel, la autoridad aduanera podrá aceptar excesos o defectos de la cantidad o en el peso de la mercancía hasta de un 5%, sin que tales diferencias se consideren como una infracción administrativa aduanera siempre que obedezca fenómenos atmosféricos, físicos o químicos justificados. Todo este proceso deben ser justificados previamente.